caso, que es de presupuesto, y esta sería nuestra segunda clase. Bueno, para ya comenzar con todo en este día, no sé cómo estará desde donde ustedes están conectados, pero por lo menos acá en Santiago está en este momento lloviendo, así con escándalo en la parte que yo vivo. Así que para quienes estén también presenciando lluvia o quienes estén con sol, agradecerles por haberse conectado al día de hoy, que es jueves 6, y vamos a continuar entonces con nuestro curso de herramientas de administración financiera en la nueva educación pública. La clase de hoy vamos a estar viendo el módulo 3, continuando con la materia de ciclo presupuestario, control y rendición de cuentas, ¿ya? Esta sería ya la segunda clase de este módulo y con esto damos por finalizado este módulo. Entonces ya vamos con todo a lo que nos convoca, que es el presupuesto de la nación. Recordarán que la clase pasada, perdón, estuvimos viendo ciertas características y objetivos que tiene el presupuesto, cuál es el objetivo, qué busca hacer, por qué es necesario y tan importante finalmente este ejercicio presupuestario que se realiza año a año. Y vimos también algunos actores claves en el proceso de formulación, sobre todo, del presupuesto, siendo la figura que más destacábamos a la de, en este caso, el presidente de la República, debido a los poderes que tiene él según la Constitución de la República. Entonces, siempre recordar que Chile es un estado presidencialista y al estar bajo esta característica, es de exclusiva responsabilidad del presidente de la nación presentar el proyecto de presupuesto de la nación. El Estado posee diversos recursos que utiliza para el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus fines. Dentro de estos se encuentran los financieros, que son el resultado de los diversos ingresos y se aplica a los gastos que éste tiene. Para llevar el control finalmente de estos ingresos y la estimación del gasto, el Estado cuenta con un presupuesto anual, que se materializa en la ley de presupuesto. Recuerden que cuando veíamos las diferencias entre un presupuesto del sector privado y un presupuesto en el sector público, una de las características principales que era que el presupuesto del sector privado estaba en base a los ingresos. En cambio, el presupuesto del sector público se hace en base a los gastos que éste tiene. ¿Cómo se elabora el presupuesto de la nación y cuáles son sus etapas? El presupuesto de la nación tiene cuatro etapas y estos son formulación, discusión y aprobación, ejecución y evaluación. El presupuesto de la nación actúa de manera circular y siempre se va ejecutando una de las etapas que acá mencionamos. El presupuesto se refleja en una ley, queda estipulado en una ley que tiene una validez anual. Esto quiere decir que el presupuesto está vigente desde el 1 de enero del año entrante hasta el 31 de diciembre del año en curso, que se elabora el año anterior a su entrada en vigencia. Esto es muy importante porque aquí nos entrega una de las características fundamentales, y es que los distintos servicios públicos e instituciones lo que hacen es elaborar y catastrar y elevar un presupuesto en base a ciertos criterios que se consideran
para ver cuáles van a ser los gastos que se van a realizar el próximo año. Esto quiere decir entonces que nuestro presupuesto se elabora en base a las estimaciones que hagan los distintos especialistas. La elaboración del presupuesto entonces consta de estas cuatro etapas. Muy importante recordar: formulación, discusión y aprobación, ejecución y evaluación. Actualmente nosotros nos encontramos en el proceso de discusión y aprobación. Si ustedes ingresan a la página de DIPRES, se van a encontrar con este esquema del ciclo presupuestario, donde de manera muy amigable explican un poco qué se refiere la formulación. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, tiene un diagrama aquí, un dibujo, al cual le puede recordar dónde ocurre, en teoría, esta etapa y quiénes son los actores más relevantes. La formulación, por su parte, indica que es la elaboración del proyecto ley de presupuesto del sector público del próximo periodo, a través de la estimación de ingresos y gastos de cada programa presupuestario. Y esto incluye a todas las instituciones que conforman el gobierno central. La formulación se lleva desde el nivel central, se lleva desde el poder ejecutivo, y el actor principal, que lo estuvimos revisando en la clase pasada, perdón, vendría siendo el presidente de la República, y por eso aquí aparece, de hecho, esta es el frontis de la moneda. La discusión y aprobación, una vez despachado el proyecto ley, ocurre en el Congreso. Y esta es la instancia de análisis y discusión del proyecto ley de presupuestos del sector público que se realiza en el Congreso Nacional. En el Congreso es donde se lleva entonces la discusión de la propuesta que realiza el Poder Ejecutivo. En este momento nosotros nos encontramos en plena discusión del proyecto ley. Y es por esto que en estos días, en los canales de televisión, en las noticias, en los distintos medios de comunicación, figuran muchas noticias respecto a la formulación del proyecto ley, o sea, discusión, perdón, del proyecto ley. Y también se cuestiona mucho el proceso de formulación, sobre todo considerando que este es el último proyecto de ley de presupuesto que realiza el gobierno de turno, que próximamente este proyecto de ley va a ser ejecutado por el gobierno entrante. Después de que ya tenemos la discusión y aprobación, comienza el proceso de ejecución. Y este, como dije anteriormente, comenzaría el 1 de enero del año entrante. O sea, en este caso, el proceso de ejecución presupuestaria comenzaría el 1 de enero del año 2026. Este proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios de las instituciones, de la actualización también del presupuesto inicial mediante los decretos de modificación presupuestaria en caso de proceder, y el registro del gasto efectivo y devengado. Posterior al proceso de ejecución, que se lleva durante todo el año en curso, se realiza de manera paralela el proceso también de evaluación, que es un proceso de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior por los ministros e instituciones que se ven involucradas dentro de la ley del presupuesto, ¿ya? Entonces, el proceso de evaluación se va a realizar de manera paralela para poder verificar el gasto que se ha realizado. Se revisa sobre todo la ejecución presupuestaria de los distintos programas sociales. Y eso se debe a lo conversado en la clase anterior, para ver qué tan eficiente han sido la utilización de los distintos recursos del sector público.
Vamos con los plazos y los procedimientos que se llevan a cabo para poder finalmente contar con una ley de presupuesto. En julio, el Ministerio de Hacienda envía a los ministerios las instrucciones para todas las partidas presupuestarias mediante oficio. Si ustedes ingresan en la página de la Dirección de Presupuesto, están publicados cada uno de los documentos con los lineamientos generales, con la formulación y con las instrucciones a seguir. Desde hace un tiempo a la fecha se agregó también un instructivo especial que incorpora el enfoque de género para ser tratado de manera transversal en el proceso de formulación presupuestaria. En julio también, aparte de que se mandata a las distintas instituciones públicas a comenzar con el proceso con este proceso de formulación, también dentro de las primeras semanas de julio, todas las instituciones y servicios comienzan con la preparación del proyecto y esto es a nivel institucional. Entonces, en julio, dos grandes hitos es el inicio del proceso por el cual, de formulación del proyecto de ley, en el cual se mandata a todos los ministerios y servicios públicos. Y también en julio tenemos el comienzo de la elaboración por parte de cada una de las instituciones públicas. Entonces, después de julio, esto se está trabajando. En agosto también se va revisando por parte de los expertos, que en este caso son DIPRES, y llegamos a la primera quincena de septiembre, que corresponde la discusión y aprobación al nivel superior del gobierno. Entonces, durante la primera quincena de septiembre, el proyecto va a ser analizado por el presidente de la República y tras ser visado por él, el ministro de Hacienda comunica a los ministerios la decisión presidencial. Esto quiere decir que todos los proyectos de presupuesto que levanta cada uno de los ministerios debe ser presentado al presidente de la República en una primera instancia. Y así, las últimas semanas de septiembre, el trabajo final se centra acá en la dirección de presupuesto, donde se prepara el proyecto definitivo que va a ser posteriormente despachado al Congreso. Son revisadas cada una de las glosas y son elaborados los documentos complementarios, como el informe de finanzas públicas. A su vez, también algo que se realiza como buena práctica es que cada una de las instituciones públicas realizan minutas o informes para dar justificación a los gastos que están solicitando. Porque acá igual hay que entender que esto es un poco un muñequeo, acá estamos una, en una negociación. Todas las instituciones públicas van a querer solicitar un incremento en su presupuesto, todas las instituciones públicas van a necesitar quizás más recursos, abrir nuevos programas en función también de las necesidades de los usuarios. Y es acá la importancia de poder negociar bien y de poder buscar también que la temática que nosotros trabajamos como institución pública sea priorizada. Finalmente, cuando las instituciones públicas logran obtener el presupuesto que estaban solicitando, permite que éstas puedan también trabajar en función a las demandas de la ciudadanía. Acá está la respuesta que muy bien supieron contestar también en la clase anterior, y es que a más tardar el 30 de septiembre, el proyecto de ley de presupuestos del sector público es despachado al Congreso. Acá en nuestro país, aparte de ser despachado el proyecto de ley,
ese día también existe esta costumbre cívica de que el presidente realiza una cadena nacional en donde le presenta también a la ciudadanía a grandes rasgos el proyecto de ley que se ha formulado para presentar al Congreso. ¿Qué nos indica entonces la normativa? Indica que el proyecto de ley de presupuesto deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que deba empezar a regir. Como este debe empezar a regir el 1 de enero del año entrante, si uno saca la cuenta hacia atrás, los 3 meses de anterioridad que exige la ley da el 30 de septiembre. Y es por eso que 30 de septiembre es la fecha indicada para despachar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. De conformidad con dicha normativa legal, la autoridad antes citada, a través de la DIPRES del Ministerio de Hacienda, va a coordinar todas las acciones administrativas tendientes a la formulación del proyecto de presupuesto de cada año. Y esto es un poco lo que estuvimos revisando, que desde el mes de julio comienzan a entregarse a los distintos servicios públicos los lineamientos generales para que estos puedan presentar el proyecto de ley. Discusión y aprobación. Este es el proceso en el cual nos encontramos ahora, como yo les comentaba, y en esta etapa el proyecto de ley presentado por el presidente es discutido en el Congreso Nacional. El proyecto de ley, entonces, que remite el Ejecutivo debe presentarse necesariamente en la Cámara de Diputados. Esto se destaca porque como todo proyecto de ley, el proyecto de ley de presupuesto debe pasar también por la comisión mixta, una comisión que se levanta especialmente para el proceso de ley de presupuesto en el cual se eligen a representantes de ambas cámaras. Posteriormente a esto, también pasa por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Ya? Y entre estas cámaras, ustedes saben, se pueden hacer ciertas observaciones por parte de los honorables u aprehensiones y ahí es donde el proyecto se va, dicho de manera súper coloquial, pimponeando entre una cámara y otra y la comisión y se citan a las diferentes autoridades de los servicios, los mismos ministerios, van con su equipo de especialistas para poder, en este caso, justificar, debatir y buscar que se les dé el máximo presupuesto en cada una de las partidas. El proceso entonces de discusión, el Congreso también podrá introducir ciertos cambios, pero solo los que digan relación con la reducción de gastos. Esto se debe a que todo lo que es relativo a la estimación, perdón, de recursos corresponde exclusivamente al presidente, previo informe de los organismos respectivos. Es así, entonces, como durante el mes de octubre y las primeras semanas de noviembre de cada año son citados frecuentemente los ministros, jefes de servicio, autoridades de instituciones autónomas, entre otras, con el fin de explicar y de fundamentar el presupuesto solicitado, ya sea en parte o en alguna parte específica o en su totalidad. Ustedes bien sabrán o se imaginarán, claro, que aquellos ministerios que son, o aquellas partidas, programas también, que son un poco más controversiales, es donde más se tiene que ir a fundamentar el presupuesto.
Hay presupuestos que nunca van a ser muy debatidos porque son necesidades que toda la población tiene asumidas como básicas. Por ejemplo, los programas de salud, los programas de seguridad actualmente están muy en boga, entonces nadie, es eh, muy baja la posibilidad de que te observen. Si bien sí van a preguntar y sí generalmente van los ministros y los jefes de los distintos servicios, en estos casos es más fácil que te otorguen el presupuesto. La aprobación. Recordarán que en la clase anterior, entonces, uno de los decretos que más se mencionaron en estos casos, que es el decreto de ley número 1263, orgánico de la Administración Financiera del Estado, dispone en su artículo 14 que el presupuesto deberá, perdón, quedar totalmente tramitado a más tardar el 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. Y es acá en estas fechas donde figura que los diputados, los congresistas en general, están en el Congreso hasta muy tarde, viendo y revisando partida por partida. Generalmente hace noticias, salen los diarios, hay, hay un alto nivel de parafernaria, de trabajo también en el Congreso durante estas semanas. Y por eso, por este plazo también que entrega este decreto ley, es que actualmente es noticia el hecho de que alguna parte de la oposición no está dispuesta a aprobar el proyecto de ley que se presentó por parte del Ejecutivo este año. Mar- Importante, sí, perdón. Consulta. eh, Ahora con el cambio de mando, el nuevo presidente que sea electo, ¿debe regirse por el presupuesto de este gobierno o igual que las municipalidades pueden haber modificaciones presupuestarias? No, se rige por el presupuesto que es elaborado en este gobierno. Lo que sí es importante que cuando se le entregan los recursos a las instituciones públicas, ya como este es el recurso final, ahí las instituciones sí tienen un margen para poder presentar ciertas modificaciones. Más no es que yo puedo como volver a armar desde cero mi presupuesto, ni tampoco es que voy a tener más presupuesto del que había solicitado. ¿Sí? Pero trabajan en función al presupuesto que se está aprobando ahora. De hecho, eso era uno de los puntos que más mencionaba también la candidata Evelyn Matei, mencionando que había muchos gastos que se estaban dejando para el próximo periodo y ella no estaba dispuesta a poder a trabajar bajo ese presupuesto. De hecho, siempre el último presupuesto que levanta cualquier gobierno es como el que le ponen más ojo también, entendiendo que pueda existir un cambio de administración. Voy a ver el chat. Francisco, tú también estás levantando la mano. Sí. No, o sea, creo que con el tema del presupuesto, bueno, debe haber algún estimado, un porcentaje máximo que se pueda quizás modificar, pero generalmente es como que el año puede reasignar gastos, digamos, dentro de un mismo programa, una misma institución, como, eso es como más la facilidad, no sé, por gastar, pasar los gastos operativos a remuneración, mover un poco, eso es lo que tengo entendido. No, pero mi consulta era como tu opinión en realidad porque respecto, por ejemplo, al reajuste del sector público, es un tema que se justo hoy día está leyendo, que, bueno, los funcionarios están pidiendo un 7%, obviamente uno siempre es como es un poco más de la inflación para negociar, o sea, así siempre ha sido. Pero, por ejemplo, ahora el gobierno en esta partida, en esta propuesta de presupuesto no incluyó el reajuste del sector público, lo tengo entendido, porque lo dejó para la discusión para diciembre. Y, por ejemplo, el año pasado ya se llegó a un acuerdo que, claro, se subió una parte del porcentaje en diciembre,
después se dejó otra para enero, que era como un no sé qué fracción, y después otra parte en junio, eran un 0,60 y tanto, un 0, y tanto, después en junio se dejó como en cuotas, por decirlo, se vengó el futuro. ¿Y qué opináis de esto? Porque igual es tremenda cantidad de dinero ese reajuste, aunque sea la inflación o sea menos, igual son todas las personas que trabajan en el sector público. Y eso es un presupuesto considerable y eso no está reflejado en este, que está ahora, porque generaría un impacto mayor y quizá generaría incluso mayor controversia, sobre todo con la oposición. Bueno, pero es como te pregunto la opinión respecto a ese, cómo se está dando en estos últimos años esa discusión del reajuste del sector público. Sí, bueno, todos los años está este reajuste también, para los funcionarios públicos, considerando siempre esto mismo que tú mencionabas de esta inflación constante, este reajuste que se tiene que tener año a año, conforme también al valor de la moneda. Yo creo que hace mucho ruido en el sector. A veces esto es como el lado como amargo de trabajar en el sector público y no en el privado, porque en el sector privado existen más facilidades para los reajustes. Ahora bien, no necesariamente es todos los años y a todos los empleados de, perdón, una empresa. En el sector público, en eso se trata de ser bien equitativo y así como tú dices, se sube absolutamente, el reajuste se le aplica a todos quienes somos funcionarios públicos. Para mí la forma en que se lleva, considero que es bastante amigable para el presupuesto de la nación. No tiene gran impacto y responde también a la manera en que va avanzando un poco la economía del país, porque dentro de todo el Estado tiene que procurar ser un buen empleador y ser un empleador que compita a su vez con el sector privado para ser buen oferente de empleos, porque si no, pasaría que en el sector público no, no sería tentador para los profesionales, por ejemplo, si es que fuese mucha la diferencia que se encuentra en el sector privado, que ya siendo así, en algunas carreras sí ocurre, por ejemplo, en el área de la salud, muchas veces el sector privado es mucho mejor empleador que el sector público, ya sea por las facilidades que tienen, porque tienen incluso más insumos médicos, otros recursos para poder operar, atender, etcétera. Entonces, a mi parecer, es justo que sea para todos el reajuste y que sea año a año y a su vez que sea de una manera parcelada, porque como tú dices, eh, el gasto implicaría mucho recurso si es que se hiciera de manera automática. Igual, por ese mismo motivo, en el sector público, muchas veces, o sea, en enero es cuando se hace este como reajuste y se recibe a veces una parte, y eso va a depender también del servicio donde uno trabaje. Pero a mi parecer es correcta la forma en que se busca implementar este, este reajuste año a año. Consulta, preguntó también Patricio acá, ¿el municipio puede aprobar su presupuesto sin ser aprobado el de la nación? Patricio, soy sincera, yo desconozco si es que se puede hacer de esta manera. Lo voy a averiguar y por el foro voy a contestar esta pregunta. Y Marco preguntó si hacen modificación presupuestaria, solo es un porcentaje. Las modificaciones que me imagino que esto, Marco, tu pregunta es si es que en el Congreso se hace alguna modificación o si es que al momento de recibir los recursos las instituciones hacen la modificación.
Si es que el próximo gobierno quisiera hacer una modificación. Ya, hacer modificaciones presupuestarias es un ejercicio no menor. Por ejemplo, cuando hubo que hacer una modificación presupuestaria importante fue en el año de la pandemia, cuando teníamos el tema del COVID en el año 2020, porque la ley de presupuesto fue aprobada en el año 2019, aprobada y tramitada, y comprenderán que en ninguno de los casos habidos y por haber, alguien se imaginó el nivel de catástrofe sanitaria a la que nos íbamos a enfrentar el próximo año. Entonces, en el año 2019 se discutió y se aprueba la ley de presupuesto, siguiendo mucho los lineamientos que se habían respetado de años anteriores. Ahora bien, en el año 2020 está esta pandemia, esta crisis sanitaria, y hubo que tomar medidas para poder solventar los gastos que significaban. Sobre todo en Chile, que, por ejemplo, se vacunó a gran parte de la población, si no que quisiese vacunarse, gratis. O teníamos que aumentar también la compra de insumos médicos para los hospitales públicos, así también como aumentar la dotación en cuanto a recursos humanos. Ese año sí se hizo una modificación de presupuesto, más no es que lo que se hizo es que desde Hacienda se solicitó la como devolución de ciertos recursos a programas que ese año no iban a tener ningún sentido aplicar. Por ejemplo, los programas que estaban asociados al estos del SENADI, del servicio del adulto mayor, que ellos viajan, por ejemplo, ese tipo de programas tuvo que ser devuelto los recursos y quedaron obsoletos por ese año, y ahí se hizo como esa gran modificación, más todos los ministerios tuvieron que entregar un porcentaje de sus ingresos para poder también apalear un poco la crisis. Ahora, cuando es cambio de gobierno, no es mucho el cambio que se hace. Sí, lo que se realiza es la verdadera, como esto es un presupuesto que se estima para el próximo año, al momento de el ministerio o el servicio recibir los recursos como tal en sus cuentas, ahí sí se hace este juego como de adecuar bien el monto asignado a cada uno de los subtítulos y ítems de gastos que se tenga, ¿ya? Eso es como se realiza. Después, acá Francisco le contestó a Patricio en el chat que le menciona que el municipio es independiente del nivel central. Son autónomos a la hora de hacer y aprobar el presupuesto. Eso corresponde al alcalde con el consejo. Muchas gracias ahí, Francisco, por contestarle al compañero. Bueno, continuando, la ley de presupuesto, ¿tenemos algo más en el chat? Bien, ahí nos preguntan cuando no existe acuerdo en la propuesta presupuestaria, ¿se puede aprobar por decreto hablando del presupuesto de la nación? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que dejo ahí planteada la consulta. La ley de presupuesto tiene el rango de precepto legal de quórum simple, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el rango de precepto legal significa que es una ley formal, es decir, tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República. No es un reglamento ni una norma de menor jerarquía. Al ser una ley, tiene que cumplir sí o sí con el proceso de formalidad correspondiente. Que tenga quórum simple. ¿Qué significa? Que se refiere al número mínimo de parlamentarios que deben aprobar esta ley para que sea válida.
Quórum simple significa que se puede aprobar por la mayoría de los diputados o senadores que estén presentes en la sala al momento de la votación, no del total de integrantes, ya que hay otras leyes que no son de quórum simple, sino que son de quórum calificado, y en esos casos recuerden que se considera el número total de los integrantes de las cámaras para poder llevar a la votación. En este caso, solo se necesita que dentro de los que estén en la sala exista esta mayoría a favor. Ay, no puedo bajar, perdón. Y esto es lo que nos indican desde la página de la DIPRES, que qué sucede si el Parlamento no aprueba el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. En caso entonces que el Congreso Nacional no aprobase el proyecto de ley de presupuesto al 30 de noviembre, recuerde que al 1 de diciembre ya tiene que estar tramitado, el 30 es el último día para la discusión y aprobación, la Constitución define que el presidente de la República promulgue como ley de presupuesto para el próximo año el proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, la que rige a partir del 1 de enero, es decir, se excluyen todas las indicaciones y modificaciones sugeridas durante la tramitación del proyecto en el Parlamento. Ahí ya damos respuesta a la pregunta que habían realizado. En la página de DIPRES, uno se encuentra con la publicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025, que es la ley de presupuesto que actualmente está en ejecución. Es la ley número 21.722, está publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre del 2024, ¿ya? La ley de presupuesto, si uno ingresa, es una ley que tiene 1.252 páginas aproximadamente, porque en esta ley figuran todas las instituciones públicas con el desglose correspondiente al presupuesto a ejecutar para el próximo año, ¿ya? La invitación es que usted, una vez finalizado este módulo, ya ingrese a la página de DIPRES y se va a encontrar con toda la documentación asociada a la ley de presupuesto. La ejecución, una vez que es promulgada y publicada la ley de presupuesto, comienza el proceso de la ejecución del mismo. La ejecución se lleva a cabo también por medio de un proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios de las instituciones, actualización del presupuesto inicial mediante los decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo y devengado. Y esto es lo que conversábamos un poquito antes, que existen estos decretos de modificación que permiten a las instituciones públicas, y aquí entra de lleno la División de Administración y Finanzas, cuando ya tiene el presupuesto real, realizar las adecuaciones correspondientes por medio de los decretos de modificación. Y finalmente, el último proceso de la ley de presupuesto es el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación, entonces, es el proceso de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior por ministerio e institución, el cual incorpora la información presupuestaria de gasto y de gestión. En esta etapa, lo que se busca finalmente es evaluar a través de una serie de instrumentos si se dio un uso efectivo y eficiente a los recursos públicos en el periodo ya concluido.
Dentro de la evaluación, de algunos instrumentos de evaluación con los que contamos nosotros, está el que yo les comentaba de la evaluación de los programas sociales, que se lleva a cabo por medio de Mideso. En el año se realiza este proceso de evaluación, se seleccionan aquellos programas que deban pasar por este proceso y en función de esto se le otorga o no, o se le niega la opinión técnica favorable por parte de la red de expertos del MinSal, y esto sirve para poder también, al momento de la formulación, solicitar los recursos correspondientes al programa en cuestión, ¿ya? Otro proceso también que está incorporado para poder nosotros llevar cierto registro de la ejecución del gasto es el PMG de concentración del gasto, el cual va chequeando mes a mes los gastos asociados al subtítulo 22 y 29, ¿ya? Esto es para evitar que las organizaciones públicas realicen todos sus gastos en el último trimestre de ejecución del año, ¿ya? Y estas sean un poco más parceladas. Ahora vamos a ver las clasificaciones presupuestarias. Yo les mencionaba que la ley de presupuesto es un texto larguísimo, súper, súper largo, donde están todas las partidas de cada uno de los ministerios con el detalle de todos sus ingresos y los gastos. O sea, cuando usted ingresa a revisar la ley de presupuesto, se va a dar cuenta de que cada uno de los ministerios cuenta con inicialmente los ingresos que tiene y posteriormente los gastos. Y esta, para poder ser entendida y leerse un poco mejor, se divide en distintas clasificaciones presupuestarias. En cuanto al propósito de la clasificación, están definidos en el artículo número 16 del Decreto Ley 1263, en el cual se establece que las clasificaciones van a cumplir tres funciones. La primera va a ser proporcionar información para la toma de decisiones. Esto permite a los funcionarios públicos tomar las decisiones de dónde imputar un ingreso o un gasto. Segundo objetivo que tiene la clasificación presupuestaria es vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público. Y en tercer lugar, como último propósito, tiene la de posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos. A mi parecer, aquí falta un propósito más a indicar dentro de estos que están señalados por el decreto, que es la facilidad de poder leer y entender por medio de un lenguaje universal para quienes trabajamos la ley de presupuesto, cada uno de los gastos que está asociado finalmente a la ley de presupuesto. Entonces, las clasificaciones presupuestarias son 5. Primero voy a ir desde la más macro a la más micro en este caso. Tenemos la clasificación institucional. La clasificación institucional es la que primero uno ve y seguramente usted también la maneja, y es cuando hablamos de este concepto de partida, ¿ya? Vamos a ver en detalle un poco más adelante. Después tenemos la clasificación por objeto o naturaleza. En este caso es cuando hablamos nosotros del subtítulo, glosa, y también vamos a entrar en detalle más adelante. Posteriormente tenemos la clasificación por monedas. La ley de presupuesto en cada institución deja ver
la clasificación por monedas está en sus columnas, aparece como moneda internacional y la moneda nacional. La moneda internacional que se utiliza en nuestro país es el dólar, ¿ya? La clasificación por iniciativas de inversión. La clasificación por iniciativas de inversión aparece al finalizar cada una de las partidas y es donde se detallan aquellos gastos, inversiones que están asociados a una única vez o a algún proyecto puntual. Por ejemplo, en esta clasificación final, usted podría ver la construcción de algún hospital público, por ejemplo. O en la inversión aquí también podría estar asociado a algún tipo de estudios. Por ejemplo, ministerios como el de tecnología y ciencia tienen en su clasificación por iniciativas de inversión un mayor presupuesto asignado porque está asociado muchas veces a agentes X externos que financian algún tipo de investigación. Finalmente tenemos la clasificación por grados de afectación presupuestaria, y esa es la última, en la cual se ve el grado de afectación de cada uno de los gastos asociados. En este caso, a nosotros puntualmente, las más relevantes en este caso vendría siendo la clasificación institucional. La clasificación institucional nos permite a nosotros ordenar los organismos que están contemplados dentro de la ley de presupuesto. Para ello se utilizan tres categorías, que son la partida, el capítulo y el programa. ¿Ya? En este caso, entonces, aquí traje una imagen de cómo se ve una de las fichas de la ley de presupuesto. En este caso, la partida viene siendo la número 24. La partida es el Ministerio de Energía. Capítulo número 04, que es lo que nos indica a nosotros la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y asimismo el programa. Se fijarán acá, aparece el detalle también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible asociado al 01. ¿Qué queremos decir con esto? Que una partida puede tener varios capítulos y varios programas también, dependiendo de, el tamaño que tenga la partida. Por ejemplo, la partida de interior tiene más de una subsecretaría asociada, ¿ya? Eso significaría que tiene más de un capítulo propiamente tal. Como les contaba, acá dentro de este recuadro vamos a encontrar siempre, en primera instancia, los ingresos de esta partida y posteriormente vamos a tener los gastos. En detalle acá figura lo que es el subtítulo y el ítem de la asignación, la glosa y lo que les explicaba antes en este caso, tenemos moneda nacional. Todo esto está considerado en plata chilena. Y la glosa, el detalle, siempre nos va a figurar al finalizar nuestro recuadro de la ley de presupuesto. La partida es el nivel superior de agrupación asignado a la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, ministerios públicos, a cada uno de los diversos ministerios, y acá hay una partida que es especial, que es la partida del Tesoro Público, que es la partida número 50. Y esta partida contiene la estimación de ingresos del fisco y de los gastos y aportes de carga fiscal. Entonces, la partida número 50, que es la partida del Tesoro Público, es la única que es diferente al resto,
porque contiene estos tres datos, que es la estimación de ingresos del fisco, de los gastos y el aporte del cargo fiscal. Esta clasificación está detallada en el decreto número 854. Después tenemos el capítulo, que es la subdivisión de la partida, que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican con presupuestos aprobados en forma directa en la ley de presupuesto. Vuelvo a decir, el decreto 854 presenta el detalle del capítulo. Y finalmente está el programa, que es la división presupuestaria de los capítulos en relación a sus funciones u objetivos específicos, identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos. Entonces, dentro de esta clasificación institucional, la división más grande es la partida. De la partida se deriva también perdón, de la partida me voy al capítulo y del capítulo me voy entonces al programa. Y así el programa viene siendo lo más específico. Eso es la clasificación institucional. Y ahora vamos a la clasificación por objeto o naturaleza. Y en este caso, la clasificación por objeto o naturaleza corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen en lo referente a los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, en los que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones. Tenemos entonces dentro de esta clasificación el subtítulo, que es la agrupación de las operaciones presupuestarias de característica o de naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítems. Después del subtítulo se subdivide en ítem, que representa un motivo significativo de ingreso o de gasto. Del ítem se desprenden las asignaciones. Las asignaciones corresponden a un motivo específico de ingreso o de gasto. Y de la asignación se desprenden las subasignaciones. Y las subasignaciones son finalmente la subdivisión de la asignación en concepto de naturaleza más particularizada. Entonces, vamos al ejemplito que puse acá arriba. Y aquí nosotros podemos ver el subtítulo, el ítem de asignación. Acá se presenta la denominación, que es el nombre como tal del gasto o del ingreso que se va a hacer. Entonces, si yo quisiera identificar algún gasto X, lo que yo debiese mencionar es, en primer caso, decir la partida, que en este caso sería en la partida 24, capítulo 04, programa 01. Eso ahí me debiese indicar automáticamente que estamos hablando del Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, puntualmente en el programa 01. Si yo digo subtítulo C, en este caso podría decir, por ejemplo, el subtítulo 21, y ese está asociado directamente a el gasto en personal, por ejemplo. Ahora, el subtítulo 29, que es la adquisición de activos no financieros, tiene a su vez ítem de asignación. Esto quiere decir que tiene un mayor detalle en cuanto al gasto, a diferencia, por ejemplo, del gasto del subtítulo número 21, que es gasto en personal. Y ahí entran todo el pago de los sueldos de las personas que en este caso están a contrata o son de planta. A diferencia del subtítulo, por ejemplo, 29, que es la adquisición de activos no financieros, en el cual se presenta el desglose acá del ítem de asignación. Por ejemplo, 03, vehículos. 04 va a ser mobiliarios y otros. 05, asociado a máquinas y equipos.
cada uno de estos ítems entonces está asociado a un gasto eh, a realizar. Ya de manera más oficial y formal, al momento nosotros de poder transcribir esto, deberíamos decir en el subtítulo 2104. Y la gente que trabaja en esto directamente asocia rápidamente cuál es el gasto que se está presentando. Entonces, esas son las grandes clasificaciones presupuestarias. Finalmente, la que más nos ayuda a nosotros a identificar correctamente de cuál ministerio o servicio estamos hablando, es la clasificación institucional y por su parte, la clasificación por naturaleza nos presenta a qué gasto nos estamos refiriendo o a qué ingreso. Vamos entonces a lo que es el control presupuestario. El control presupuestario entonces es una comparación entre lo realizado y lo previsto. El control presupuestario realiza un análisis de diferencias y puestas en marcha de acciones correctoras. Tenemos un análisis también vertical y horizontal por asignación e ítem. Finalmente, el control presupuestario nos debiese a nosotros aportar la información que sea relevante, pertinente, comprensible y oportuna. Y de acá de estas cuatro, sobre todo, destacar el concepto de oportuna, ¿ya? La idea de este control presupuestario es que dé cuenta de lo que se ha hecho y lo que se tenía previsto para hacer. Insisto mucho en esto de recordar que el presupuesto se hace en base a una estimación del gasto en el sector público, situación que en más de una ocasión puede generar diferencias entre lo previsto y lo finalmente realizado. Y es por eso que el control presupuestario cumple este rol tan relevante en el momento de la ejecución del presupuesto solicitado, ¿ya? Así que por eso, de todas estas características que debiese aportar este control presupuestario, creo que la de oportuna es la más relevante a mi parecer. Lo bueno de tener este control presupuestario es que permite poner en marcha acciones correctoras. En caso de que se observe, por ejemplo, que hay un subtítulo que está muy por debajo de la ejecución presupuestaria estimada, se pueden incrementar los gastos asociados a. ¿Ya? Lo mismo ocurre si es que en algún subtítulo existiese una sobreejecución de este, también se pueden tomar las medidas correctivas correspondientes. El control presupuestario, entonces, en Chile existen tres normas jurídicas que componen el control presupuestario público. La primera es el artículo número 52 del decreto ley número 1263 de Administración Financiera del Estado. Aquí va mi consejo y es que este decreto ley es bueno siempre tenerlo ahí como dentro de los documentos relevantes, ¿ya? No se quede, la invitación es que no se quede únicamente con lo que revisamos en estos dos módulos y las veces que mencionamos a este decreto, sino también véalo en detalle, ¿ya? Porque es un documento base para la administración financiera del Estado. Usted ya se habrá dado cuenta con todas las veces que yo lo mencioné en estos dos módulos.
El artículo 19 de la ley 18.918, que es la orgánica constitucional del Congreso Nacional. Y finalmente, el artículo 21b de la ley 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República y cómo a partir de ellas se configura el control de presupuesto público en Chile. En cuanto al artículo 52 del decreto ley número 1263 de Administración Financiera del Estado, en este se identifica a los tres órganos que intervienen en el control presupuestario: la Contraloría General de la República, que se encarga del control financiero del Estado; el Poder Ejecutivo, que es el único que verifica y evalúa el cumplimiento de los fines y metas fijadas para los organismos públicos, función que recae en el Ministerio de Hacienda, específicamente en la Dirección de Presupuesto; y, por último, el Congreso Nacional, que recoge la información generada por ambos como insumo para el ciclo presupuestario. Entonces, si se dan cuenta, todo el proceso de control presupuestario está enlazado finalmente y puede tener repercusiones directas en la próxima discusión y aprobación de la ley del presupuesto que se esté solicitando. En este sentido, la Dirección de Presupuesto, o sea, DIPRES, entrega al Congreso Nacional la información correspondiente generada por medio del control presupuestario. Y ya para ir finalizando este módulo, importante es que la ley de presupuesto, perdón, del sector público es un documento fundamental para el Estado, los gobiernos, las políticas públicas y la gestión. O sea, la ley de presupuesto es parte del tronco del aparato estatal. Contiene los recursos con los que el gobierno financia su accionar. Se entregan los beneficios y subsidios a los ciudadanos. Se financia la educación. Se financia también la salud pública, perdón. Se financian las personas las pensiones de muchos beneficiarios y se realizan los gastos de inversión pública que permiten mejorar la accesibilidad, como los caminos y carreteras, así como también la productividad de las empresas a través de puertos y aeropuertos. Entonces, la ley de presupuesto del sector público es una herramienta fundamental para el quehacer del gobierno en cuestión. Eso en cuanto a la ley de presupuesto. Espero no haberlo bombardeado con mucha información a esta hora, pero antes de terminar, voy a pedirle a Olivia que me ayude a compartir un video. Lo voy a dejar de compartir, ahí sí. Un video que tenemos como parte de nuestro material complementario de este curso, el cual vamos a cargar en conjunto con la PPT y toda la información que hemos mencionado. Olivia, ¿me podrás ayudar? Sí, estoy en eso. Vamos a ver si día funciona. Ay, esperemos. Dame un segundo, estoy en eso. Deberían estar viéndolo. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora confírmame si se escucha. Sí. Ponle pausa un segundito. Ya, este video es un video en el cual se explica un poco el sistema de educación, ¿ya? Entonces, creo que va a ser bastante útil
para este curso y para los objetivos también de aprendizaje. Ahora sí, dale, Olivia. Ya. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula complementaria sobre el sistema de subvenciones escolares en materia de herramientas de administración financiera para la nueva educación pública. En esta cápsula revisaremos algunos elementos generales en torno al sistema que actualmente rige en nuestro país. En primer lugar, hay que tener en consideración que el sistema de subvención escolar tiene como eje principal el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1998 emanado por el Ministerio de Educación en materia de subvención del Estado a establecimientos educacionales. Dicho decreto establece las bases generales del sistema de subvenciones para el sistema escolar y junto con ello se complementa con otros cuerpos normativos y legales que rigen aspectos operativos y de implementación en materia educativa en nuestro país. Entre ellos, es relevante mencionar la Ley 20.248 en su decreto 235, que regula la subvención escolar preferencial, también conocida como Ley STEP, el decreto 606, que regula las juntas de educación parvularia, la Ley 20.845, también conocida como Ley de Inclusión, que establece principios y normativas en relación a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula, lo que puede afectar la distribución de subvenciones. Asimismo, es necesario tener en consideración que para que los establecimientos educacionales reciban financiamiento estatal, deben contar con el denominado reconocimiento oficial, de acuerdo a lo señalado en el marco regulatorio que rige actualmente a nuestro país. En este sentido, este reconocimiento oficial implica, entre otras cosas, contar con un sostenedor o representante legal, cumplir con estándares y normativas específicas, contar con personal docente y asistente idóneo de acuerdo al nivel y modalidad de enseñanza por establecimiento, acreditar infraestructura y capital humano mínimo según la matrícula proyectada para cada año, tener mínimo un estudiante y máximo 45 estudiantes por sala de clases, entre otras exigencias que pueda establecer anualmente el Ministerio de Educación. Junto con ello, todos los establecimientos educacionales que reciban financiamiento estatal deberán regirse por el Estatuto del Sistema de Subvenciones, que establece requisitos específicos y adicionales a los anteriormente mencionados. En relación a los tipos de financiamiento, es pertinente tener en consideración que existen dos grandes mecanismos de financiamiento a la educación escolar. El primero de ellos es el subsidio a la demanda. Este sistema reconoce que el financiamiento en el Estado es entregado cuando la cantidad de estudiantes que asisten a clases o que estén matriculados supera un número específico definido. En Chile, el financiamiento se entrega de acuerdo al indicador de asistencia de media móvil. Este indicador es un promedio de la asistencia de estudiantes en el sistema escolar chileno y utiliza para la asignación de recursos y la evaluación del desempeño de los establecimientos un indicador que se calcula de forma continua, incluyendo los datos de asistencia de los últimos meses o trimestres, y se utiliza para tomar decisiones relacionadas con la financiación de la educación y la identificación de estudiantes en riesgo de deserción. Es pertinente además mencionar que el subsidio a la demanda es la principal fuente de financiamiento que poseen los establecimientos educacionales actualmente en nuestro país. Junto con ello, existe un segundo tipo de financiamiento denominado subsidio a la oferta. En este caso, este sistema de financiamiento ocurre cuando el Estado entrega recursos a los establecimientos educacionales de acuerdo a las características que estos presenten, por ejemplo, necesidades estructurales, cantidad de profesionales o trabajadores, características de estudiantes atendidos, entre otras variables. En Chile, el financiamiento con subsidio a la oferta está determinado con fórmulas específicas de acuerdo al tipo y categoría de recursos que se requiere asignar. Por ejemplo, en el caso que se requiere asignar recursos en materia de infraestructura, se analiza el nivel de deterioro de la infraestructura. Asimismo, se puede analizar el nivel o modalidad educativa, entre otros elementos. Cabe mencionar también que otro subfondo de financiamiento en esta materia
es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, denominado FAEP, que entre otras características incluye aspectos como la ruralidad, la ubicación y características comunales de los establecimientos educacionales, también denominados características estructurales. En Chile, los principales componentes del financiamiento guardan relación con un financiamiento a la demanda. En primer lugar, tenemos las subvenciones por estudiante. Este tipo de subsidio es un valor entregado que depende del tipo de subvención, las características del estudiante o del establecimiento y por sobre todo del promedio de asistencia móvil del curso al que asiste el estudiante. Representa el principal componente de financiamiento en Chile en materia educativa en la actualidad y además prima dentro de este tipo de financiamiento la subvención por escolaridad y la subvención escolar preferente, también denominada Fondos CEP. Otros componentes que también están presentes en el financiamiento que tiene Chile es el cumplimiento del convenio Decreto Ley 3166 de 1980, el cual corresponde a recursos que el Estado entrega a establecimientos de administración delegada con el mecanismo de financiamiento de oferta. Estos recursos van a depender de las características de los establecimientos y también de las características que tengan sus estudiantes. Junto con ello, aparece un tercer componente de financiamiento, denominado a otras entidades públicas. Este tipo de financiamiento corresponde a recursos que el Estado entrega para aumentar las remuneraciones de los trabajadores de la educación y que también son asignados mediante el mecanismo de subsidio a la oferta. Por último, tenemos múltiples fondos que el Estado entrega de forma directa a los establecimientos y que son asignados principalmente mediante el mecanismo de subsidio a la oferta. Estos recursos habitualmente van de forma focalizada y dependen de algunas características específicas del establecimiento. A esto le denominamos otros aportes directos que reciben los establecimientos educacionales. Si realizamos una revisión de la distribución de los recursos de financiamiento que posee el sistema educativo actualmente, observamos que el porcentaje mayor de subsidio proviene de subvenciones por estudiante, entre ellas la ley CEP y la subvención por escolaridad. Este mecanismo es un subsidio a la demanda. Representa aproximadamente el 80% de los componentes existentes para dar respuesta a las necesidades que poseen los establecimientos educacionales. El otro 20% restante lo componen otros mecanismos de financiamiento correspondientes al mecanismo de subsidio de la oferta. Esto de acuerdo a fuentes de la Dirección de Presupuesto del año 2019. Ahora bien, si desclasificamos el sistema de financiamiento de acuerdo a su clasificación específica, vamos a encontrar que nuevamente la subvención de escolaridad, que es la subvención base, representa un porcentaje mayoritario, siendo también una subvención a la demanda. Representa aproximadamente el 57% del total de los recursos de financiamiento del sistema educativo. Lo sigue la subvención escolar preferencial, es decir, fondos CEP con un 13,3%. Y posteriormente continúan otros aportes que se realizan principalmente mediante el mecanismo de subsidio a la demanda, quedando en segundo lugar entonces el subsidio a la oferta, es decir, el subsidio a las características estructurales de los establecimientos educacionales. Dentro de la revisión de las subvenciones en base al subsidio a la demanda, se encuentra en primer lugar la subvención en base a la escolaridad, que es un 70%, y la subvención educacional preferencial, que constituye un 16%. Si continuamos revisando la distribución de financiamiento por subvenciones en base al subsidio específicamente de la demanda, encontraremos que aproximadamente un 70% constituye un financiamiento mediante la escolaridad, mientras que un 16% representa una subvención escolar preferencial, siendo ambos elementos los principales elementos de financiamiento mediante los cuales los establecimientos reciben recursos estatales. Ahora bien,
independiente sea el tipo de financiamiento que reciban los establecimientos educacionales en Chile, estos están sujetos al sistema de rendición de cuentas que presenta el Estado. En este caso, la rendición de cuentas se realiza a través de lineamientos que establece la Superintendencia de Educación, quien pone a disposición un documento o instrumento de gestión que busca proporcionar a las entidades educacionales sostenedoras la información básica para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas de subvenciones para cada año, permitiendo de esta forma transparentar el uso efectivo de los recursos en materia educativa y además poder continuar recibiendo dicha subvención. Les invitamos a que puedan revisar en detalle lo que implica el Manual de Cuentas para rendición de cuentas de recursos destinados a educación para el año 2025, que establece objetivos y lineamientos claros en materia de rendición de cuentas para cada establecimiento educacional. Por último, es pertinente señalar que el sistema de subvención escolar en Chile presenta diversos desafíos. Entre ellos, la evidencia señala que el ausentismo escolar está relacionado con peores resultados cognitivos y académicos, peor comportamiento, peor salud, problemas con la justicia y dificultades en términos de situación económica. Esto cobra especial sentido cuando consideramos que la principal fuente de financiamiento que poseen los establecimientos educacionales guarda relación con la asistencia de los estudiantes a clases. Junto con ello, otro desafío importante en materia de subvenciones escolares guarda relación con la subejecución que se realiza en los establecimientos educativos, debido a las distintas complejidades que poseen los distintos tipos de usos permitidos en la norma, en la falta de capacidad de ejecución de recursos y en problemas de relación entre el sostenedor y las direcciones de los establecimientos. Además, distintos estudios han concluido que no existen incentivos para gastar en innovación y mejora educativa. Lo anterior se traduce en que un número significativo de establecimientos que reciben mayores recursos no muestren mejoras significativas en su desempeño académico. En este sentido, la modernización de la ley CEP que se ha propuesto este último tiempo impulsa mejoras en relación al abordaje de este contexto, para así disminuir la subejecución e incentivar el uso e inversiones en innovación. Por último, se establece desde la mirada de distintos estudios que se han realizado en nuestro país que se requiere de un sistema de financiamiento que tenga como objetivo dotar de los recursos necesarios a cada establecimiento educacional de nuestro país, respondiendo a las distintas características y particularidades que éste posee, que promueva la equidad y que incentive la innovación y la mejora continua en educación. Muchas gracias a todas y todos por la atención a esta cápsula. Les invitamos a revisar el material sincrónico que está cargado en la plataforma, así como también a revisar los distintos links de interés en esta materia. Nos vemos. Muchas gracias, Olivia. Bueno, ya para ir finalizando, contarles que por el chat del Zoom les envié el link del documento del manual que se menciona en el video, más también nosotros se los vamos a cargar en la plataforma, ¿ya? Se los hice llegar por el link, o sea, por el WhatsApp, por el chat del Zoom, por si es que alguien ya quería comenzar a revisarlo entre medio e ir viendo. Vamos a mandarles este videito también y la presentación que se utiliza para grabar el video, ya más el material que corresponde también a la clase. Dicho esto, damos por finalizado entonces este tercer módulo. Y bueno, ustedes continúan con el curso de herramientas y conmigo llegan hasta acá. Muchas gracias por el interés, por haber participado de las clases. Espero no haber sido tan latera y no ser tan fome justo en un horario tan difícil y a final de año, pero eh, muchas gracias nuevamente por haber participado. ¿Ya? Así que estén bien, que descansen. El Gracias. jueves ya va quedando menos de semana.
para Muchas gracias, Martina, que estés bien. chao, que estén bien. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao. Bueno, este es mi perrito que apareció aquí. Ya, que estén bien. Chao. Chao. Ah, tú también quieres explorar. Sí, sí, sí. Ya, ¿bajamos hacia un pis? Sí. Sí.